Stop Censura. Fenómenos paranormales, orbes, activismo ufológico. Soñando con la liberación, investigación y difusión. OVNISpain.com. Presento de Fernando Domínguez la biografía. Empezó en el 2010 con la ufología. Nació en febrero del 86 en Zamora. Es una persona que mucho explora. Ha llegado a ver ovnis en varias ocasiones, de los cuales hizo una foto y varias grabaciones. Está tratando de que abra los ojos gente ciega. En Ufolix ha hablado de Federico Acosta Noriega. A Virginia Danfo y Andrea Pérez Simondini les hizo una entrevista. Es un hombre perseverante y pacifista, por supuesto también honesto y audaz. Estuvo en persona con el contactado Sixto Paz. Buscar ovnis tiene como... Abrimos la puerta secreta al universo con Nando Domínguez, que además nos trae un invitado hoy que, bueno, ha sido toda una hazaña porque hacía tiempo que queríamos traerlo a la puerta secreta y Nando lo ha conseguido, porque además creo que son casi vecinos. Nando, buenas noches. Buenas noches, Isa. Muy buenas noches. Pues sí, tenemos a una persona que casualmente cuando te lo he dicho para invitar, me habías comentado que andabais detrás de él para invitarlo a la puerta secreta. Sí, porque es amigo de Miguel Ángel Plana, pero como este hombre viaja tanto y está tan ocupado, pues es complicado poderlo. Es un cazamisterios de Camino de Santiago, entre otros misterios, porque es autor de más de 5 libros, le gusta todo lo relacionado con el mundo del misterio, ha escrito libros de fantasmas, Guía Mágica del Camino de Santiago, Guía Mágica de España, Enigmas Pendientes, Incógnita, un viaje en busca del misterio. Yo creo que es ha recopilado muchísimos misterios y hoy nos viene a hablar de uno de los casos OVNI que por lo que me he informado un poquillo, porque no quería informarme bastante, porque digo que me pille un poquito de sorpresa y que nos lo cuente. Debe ser de un avistamiento que hubo en una base militar y él estuvo ahí dentro de la base investigando y creo que llegó a hablar con el teniente del Ejército del Aire de esa base. Bueno, pues vamos a darle paso, aunque podríamos decir muchas cosas más, porque, él lleva pues más de 2 décadas... Más de 30 años. O más de... Claro, hace tiempo eran 2 décadas, pero ahora ya se han casi duplicado. Fran Contreras, muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Sí, 30 años buscando misterios. Uno se hace mayor, Nando, y uno se hace mayor. Fran, cuando te queríamos entrevistar llevabas más de 2 décadas, ahora ya llevas más de 3. Imagínate si llevamos tiempo va para 3. Mira, empecé a hacer radio profesionalmente con 16 en una radio pirata al lado de mi barrio, en Radio niño. Radio Hortaleza. Sí. Profesionalmente el salto lo di en Onda Madrid, en el ente público Radio Televisión Madrid en el 92. Bueno, profesionalmente uno va buscando misterios desde hace más de 25, 91 y 92 es cuando empecé mi trabajo como periodista especializado en misterio, pero yo creo que los que nos dedicamos a estos temas como Nando, como Miguel Ángel Plana, como todos, yo creo que desde niños sentimos la inquietud, la curiosidad y buscamos, aunque estemos en los medios o no estemos en los medios de comunicación. Bueno, lo de mi familia, por ejemplo, en Valencia buscando el Grial, o mi familia gallega buscando la Santa Compaña, o la jienense con las caras de Belmez, eso era cuando era un niño y mis padres me inculcaron la curiosidad y me acercaban a saciarla a aquellos sitios marcados por lo insólito y he tenido la suerte de tener a una familia que me ha arropado en ese sentido. O sea que viene de familia, bueno, la afición. Yo le decía a mi abuelo, ¿qué es esto de las caras de Belmez? Y él, que era un pueblecito de Jaén, Torredonjimeno, pues me acercó por primera vez en los años 90. Y con mis tíos abuelos, que son de una aldea de Galicia, Trasulce, al lado de Escairón, en Monforte de Lemos, pues a mis tías, mientras llevaban el ganado al prado por las mañanas y por las tardes, les preguntaba sobre historias de megas, de curanderas, de Santa Compaña. Y con mi madre, que de ahí me viene la parte valenciana, pues iba a ver a la Cheperugueta, a la catedral, y yo me quedaba en la capilla del Santo Cáliz, que además veía pasar en Semana Santa, en la Semana Santa marinera, teníamos casa en el Cabañel, soy cabañalero, sí. Y veía ese cáliz, así que bueno, siempre, lo que sí que siempre he tenido el apoyo y
y el cariño de mi familia para saciar mi curiosidad, ¿eh? De hecho, a mí me había llamado la atención porque tú naciste en Madrid, pero he visto en tu información que estudiaste precisamente periodismo aquí en Valencia, en la universidad, supongo que por tu madre, ¿no? Biblioteconomía y documentación, sí. Es lo que estudié. Mira, fíjate, cuando nos juntamos Iker Jiménez, Lorenzo Fernández y un servidor allá por los años 90, y un año antes, 2 años antes de fundar Enigmas con Fernando Jiménez del Oso, que hacíamos un fanzine, un boletín, no había páginas web eran otros tiempos, ni nada de esto, había fanzines y nos escribíamos por carta y estas cosas que parecen ya de dinosaurios. Sí, desde luego dirá cualquiera, ¿cartas? ¿Qué es eso? ¿Se escribían? Escribían los oyentes, escribían y era maravilloso. Sí, es verdad. Y era maravilloso. Bueno, pues en aquella época yo tenía que decidir si estudiar periodismo o estudiar otra carrera, y decidí por acercarme al mundo maravilloso que siempre me ha enamorado, ¿no? Que es el de los libros. Cualquier periodista en cualquier medio de comunicación necesita un buen documentalista, ¿no? Tú lo sabes bien, Isa, ¿no? Sí. Siempre hay un servicio de documentación que al plumilla, entre comillas, le ofrece la información, y yo decidí pues acercarme a la fuente de información porque ya hacía periodismo, luego realicé diferentes cursos especializados, pero ya escribía en las revistas, ya hacía radio, hacía mis pinitos en la tele, en un canal local con Fernando Jiménez del Oso, luego dimos el salto a Antena 3 a finales de los 90, y en Canal 7 en Valencia realizaba una sección que se llamaba Enigmas Pendientes, así que me decliné por estudiar biblioteconomía y documentación, acudir a las fuentes, a los archivos, a las bibliotecas para ser el primer sitio donde buscar las historias. El siguiente paso es acudir al lugar de los hechos, entrevistar a los testigos, mirarles a los ojos cara a cara, y a partir de ahí trasladar la información, y muy vinculada a Valencia. Durante muchos años viví allí, toda mi familia es de allí, así que feliz. Yo soy de los que iba a las arenas, ¿eh? Bueno, tú de todos los sitios, porque no has parado de viajar, pero bueno, también has colaborado en la revista Año Cero, en Más Allá, por supuesto, Cuarto Milenio, en Milenio 3, en Cadena SER, en Espacio en Blanco, aunque no menos a la competencia no pasa nada, somos así de abiertos. No hay competencia, no te preocupes, hay que ser siempre elegante y caballeroso. Sí, he tenido la fortuna de ser reportero fundador de Milenio 3 en el 2000, donde estuve 6 años, ser reportero fundador de Cuarto Milenio, donde estuve otros 3, de estar 5 años como redactor, reportero y productor, ayudante de producción en Espacio en Blanco, y luego realizar las últimas series para en la otra realidad, en una serie, ¿no? En Antena 3, sí. Eso fue a principios años. Uno ha tenido, me estás haciendo de todo, mirar atrás, ¿eh? Uno ha hecho muchas cosas, ¿sabes? Pero luego no es para tanto. Y te acuerdas además de todo, ¿eh? Te acuerdas de todo. Sí, hombre, claro. Mira, yo soy un privilegiado. Hace 25 años junté mis dos pasiones. Una era la del mundo del misterio, desde pequeñito, desde que veía en casa la tele en blanco y negro cuando había 2 canales, y veía un programa que se llamaba Más Allá y salió un hombre con barba serio, se llamaba Fernando Jiménez del Oso. Y eso fue lo que te enganchó, ¿no? Acompañado por JJ Benítez, y ahí decidí que quería ir a esos países donde había monumentos imposibles, ¿no? Y quería saber qué ocurría en las casas donde, bueno, pues sonaban las puertas, se apagaban y se encendían las luces y se aparecían fantasmas, y qué había detrás de esas luces en los cielos. Una de mis pasiones la he podido juntar con la otra, que es el oficio, el bendito oficio, el arte de contar, de ser reportero, ¿no? Y la verdad es que tienes suerte, lo has trabajado y te lo has ganado a pulso. De hecho, hay que decir que has sido galardonado con el premio Antena de Oro en el 2004. Bueno, yo no, lo fue en Milenio 3 y luego... Bueno, pero tú fuiste el fundador, o sea, es como si te dieran a ti el premio. Fíjate, Milenio 3 nace en un momento en el que no había nada. El periodismo de misterio estaba completamente denostado, ¿eh? Sí. Y que tuvo a bien contar con su grupo de amigos y de reporteros especializados en aquella época, que eran Santiago Camacho, Carmen Porter, y ahí estaba yo. Y así empezó Milenio 3, ¿no? Milenio 3 empezó como un programa de verano, jamás lo voy a olvidar. Estaba todavía viviendo en Valencia. Fíjate. Y me ponía la sintonía de Evangelis y le decía, ¿qué tal con Ferreras?, que era el director de la cadena en aquella época. Fantástico. Y arrancamos el primer programa contando cómo Iñaki Gabilondo había sido testigo ovni en el primer vuelo de los reyes de España a China, todopoderoso, la gran figura, el ejemplo de periodista para mí, ¿no? Que es Iñaki Gabilondo contándolo en los todopoderosos micrófonos serios de la cadena. Sí, nada menos. En el Hoy por Hoy, aquello fue un flash. El siguiente programa fue un especial Casas Encantadas, que entramos desde Ser Valencia ahí contando diferentes casos.
incluso el expediente Chiribella contó, además un caso muy parecido al de Estefanía Gutiérrez Lázaro, el expediente Vallecas con una muerte. El de Chiribella no lo conozco yo. Sí, pues fíjate, era un niño. Y después de practicar el mal llamado juego de la Ouija hubo una intervención de la policía local. Manuela Ledo era la madre del joven, en aquel tiempo contaba con 12 años de edad, y la policía fue testigo de diferentes fenómenos después de practicar el mal llamado juego de la Ouija. Fue uno de los primeros, contamos en Milenio 3, en aquel programa contamos el que ha sido la primera casa encantada, el primer expediente X del siglo XX. Ocurrió en julio de 1915 en el barrio del Carmen, el caso de Tócame Roque. Así lo titularon en el Levante y en las provincias, y luego hicimos diferentes directos como con el fantasma de la Ayutera. Yo no sé, te acordarás tú, en Follos, en el polígono industrial de la Ayutera, en una empresa, diferentes vigilantes habían dado de baja. Hicimos grandes cosas. Luego nos fuimos a La Balma a buscar a las malignas y hablar de las caspolinas, esas brujas hechiceras. Hicimos muchas cosas en Valencia porque, bueno, me había pateado mucho Valencia, y por supuesto hablamos de ovnis, que es lo que estaba esperando Nando, y recogimos el gran caso, ¿no? El 11 de noviembre de 1979, cerca de las 11 de la noche, cuando una aeronave, JK TAE 297, comandado por Lerdo de Tejada y Ramón Zuazu, con 109 pasajeros, que hacía el transburgo Salzburgo-Tenerife, cuando llega a la vertical de Valencia, se encuentra con un objeto que le hace aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises, ¿no? El primer incidente en el que una aeronave, por culpa de los platillos volantes, entre comillas, aterriza de emergencia, que provocó una salida scramble del entonces capitán Fernando Cámara, hoy teniente coronel, desde la base aérea de Los Llanos en Albacete con un Mirage F1, y que provocó la primera pregunta interparlamentaria en octubre de 1980 en el Congreso de los Diputados sobre qué demonios sobrevolaban los cielos españoles. A día de hoy, sin respuesta a esa pregunta, Ya. Bueno, Nando, ¿cómo te quedas después de toda esta parrafada, que además es que se lo sabe todo, va a toda velocidad? Y no hemos empezado. Pues la verdad que me he ido imaginando, mientras me he ido contando todo lo que ha vivido, que de verdad como comenzó Milenio 3, sé que también comenzó de una forma muy, digamos, rompedora, porque nadie apostaba por ese programa y fue un boom. Y me estaba acordando de la alerta OVNI, de lo que, por ejemplo, para mí ha sido ese programa, ¿no? Porque ha sido escuchar ciertas sintonías de Vangelis y de otros temas que han venido poniendo, como Mike Oldfield y por ahí, que la verdad que muchas veces escuchaba Milenio 3, te ponían los pelos de punta, y la verdad que yo creo que es uno de los programas míticos y que ha dado mucho que hablar y ha demostrado y nos ha transmitido muchísimas cosas. Oye, Fran, empezaste como un programa de verano, pero ¿cómo surgió el hacerlo de misterio? Vamos a ver, yo no lo sé, me tendría que poner en la cabeza. Iker es el gran capitán y sigue siendo el gran capitán de la nave del misterio, ¿no? Sí, está claro. Y en aquel momento, no sé, yo te puedo contar que yo estaba estudiando en Valencia, estábamos en la revista Enigmas, y que decidió empezar una nueva travesía y dejó Enigmas. Luego me aparté yo también, Carmen Portemen también se apartó. En ese momento recuerdo que hacíamos un montón de investigaciones juntos. Fíjate, ya llevabais trayectoria. El segundo viaje, sí, ya llevamos unos cuantos años haciendo reportajes de campo y de calle, siempre carretera, siempre de forma de reporteril. Sí, recuerdo además que ya habíamos pateado tierras valencianas. Del de raza, ¿no? Del auténtico reportero. Bueno, del periodismo que a mí me enamoró y que a él le enamoró, entiendo, y que en ese momento nos unió. Era pero hoy ya sabes que hoy se echa mano de internet y que no es muy como rápido. Antes, claro. Bueno, el lector, el oyente o el espectador o el espectador de televisión no es tonto, y sabe perfectamente cuando alguien habla con el corazón después de investigar. Nando lo hace, esto no son palabras vanas, o cuando se está leyendo una noticia, pero eso para el misterio y para cualquier otra cosa. O le pones y además que por internet hay tantos bulos que puedes decir barbaridades también. Pero ese es el mundo de lo mediático, te estás expuesto a que digan de ti de todo. La mitad, el 75, no, el 95% de ellas suelen ser fraudulentas y suelen ser fraudes, pero bueno, vivimos en un país muy particular. Pero te decía, ¿cómo empezó? Pues mira, empezamos
primero en la tele. Yo creo que ahí se gestó el núcleo duro, entre comillas, sí, porque Iker había publicado, si mal no recuerdo, Enigmas sin resolver en la editorial Edad. El libro se convirtió en un pelotazo, llegó a estar entre los 5 libros más vendidos según la lista del ABC en aquellos tiempos. Estamos hablando, para que se ubiquen los oyentes, de una época en la que el misterio estaba denostado, ¿eh? Veníamos de una televisión de debates entre gente contactada, venusianos, con frikis, todos mis respetos, ¿no? y escépticos. Bueno, no lo sé, no había periodismo al uso de misterio, es decir, había debates y había una cosa muy rara, y nosotros desde Enigmas ya aportábamos, ya empezamos con un reporterismo puro y duro de misterio, es decir, periodistas, porque en vez de dedicarse a la política, al deporte, a la prensa rosa o a los sucesos o a la economía, decidió especializarse en el mundo del misterio. Ya lo habíamos hecho en programas en Onda Madrid con nuestros reportajes, en Radio Intercontinental con Enigmas en la noche, y surgió ese libro de Iker, y ahí surgió el primer núcleo porque hubo una primera serie, ¿no? Que es la que decías tú, Antena 3, presentada por Mon Santiso, La otra realidad. Fue a acabar esa serie y Iker hacía una sección de misterios en Si amanece nos vamos, que era un programa de madrugada en la cadena SER. Sí. Con Roberto Sánchez creo que lo presentaba, y Iker tuvo la genialidad de querer hacer un programa de misterio. Y bueno, hasta donde con todo acierto, con total acierto. Hasta donde te puedo contar, pues fue la ilusión de Iker de tener su programa y a sus amigos, a su gente, a su equipo. Y bueno, no sé si contaré más de lo que debía contar, pero bueno, él se presentó delante de Antonio Ferreras con la proposición de hacer un programa de verano. Si el programa de verano funcionaba, nos quedaríamos, y así arrancó un programa que ha durado una década, que ha marcado a 2 generaciones, que sobre todo, por encima de todo, siempre capitaneado por Iker, ¿no? Y esto no es hacer peloteo, no, es que creo que si él no hubiese sido el presentador, el pilar de todos los que nos juntamos, Milenio 3 no hubiese sido lo mismo, de la misma manera que el Cuarto Milenio no hubiera sido lo mismo, ni es lo mismo, ¿no? Él tiene una particular forma de comunicar y de sentir el mundo de los enigmas del misterio, que ya no es misterio, que son todas aquellas cosas que nos interesan bajo una mirada diferente, contando lo que nadie cuenta, indagando donde a otros no quieren o otros le cuesta. Y así empezó un programa que unió a millones de personas, unas veces mirando al cielo, otras veces entrando en casas encantadas, otras veces viajando a países lejanos para sembrar de inquietud y de curiosidad la realidad, ¿no? Y romper este mundo de dogmas y de creencias autoritarias. Eso de llevar un trabajo concienzudo es lo que, o sea, el secreto del éxito, ¿no? Y la pasión por y por eso está donde está. El secreto del éxito es el trabajo. Y después hay mucha gente muy buena y bueno, yo soy privilegiado porque con esfuerzo, con mucho trabajo, pues he podido hacer de lo que estamos hablando, ¿no? Esa trayectoria profesional. Hay sí, que sabes que hay mucha gente que no puede vivir, llega. Claro, exacto, que no puede vivir del misterio, que lo hace por pura afición porque bueno, yo siempre digo que vivo del periodismo, ¿eh? Yo vivo de contar historias, no busco, no vivo del misterio. Soy periodista y me podría haber dedicado a otro tipo de periodismo, podría haber dedicado al periodismo deportivo, pero he tenido la fortuna de poder dedicarme al periodismo que me gusta, al de viajes, al de la España mágica, ahora desde hace casi 4 años al Camino de Santiago entregado en cuerpo y alma. Pero yo soy periodista de oficio y de vocación, documentalista de carrera, y yo vivo del periodismo, no vivo del misterio. Aún así, como te decía, hay mucha gente muy buena, muy especializada, con y sin título de periodista, con y sin título, que hace trabajos excepcionales, y que, bueno, pues muchas veces no han llegado. De todas maneras, los tiempos han cambiado, Nosotros pertenecemos, Isa, a una generación en la que había 2 cadenas de televisión, luego se multiplicaron a 5, había 3 emisoras, 4 emisoras de radio nacionales, luego se han multiplicado a autonómicas, provinciales, y ahora tenemos una herramienta en pleno siglo XXI en la que no te hace falta para contar tu verdad, tu búsqueda, tu inquietud, tu curiosidad, no te hace falta llegar a los medios nacionales. Yo, de hecho, estoy muy volcado en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram y en YouTube, ¿no? Con tener una plataforma puedes hacer tu programa, tu reportaje, tu
tu espacio radiofónico. Y a veces ya llega a ser excesivo, ¿no? Porque ahora ya ¿cuántos programas hay? Que claro, con un ordenador puedes hacer un programa, ya. O sea, y lo subes a podcast lo que hay que hacer es ser más selectivo, ¿eh? Esto va mucho en la línea de... Bueno, eso también es verdad, claro. Es decir, el oyente y el espectador o el lector, cuando tú coges una revista o cuando ves un programa de televisión o cuando escuchas un programa de radio, ya sea de cadena o nacional o sea de podcast, entiendo que el seguidor del misterio, el oyente, el espectador y el lector es un tipo diferente, es especial. ¿Por qué? Porque desde años escucha mucho misterio, ¿no? Consume, entre comillas, lee, ve, observa y sobre todo escucha, no oye la radio, que son dos cosas diferentes. Escucha, claro, y se vuelve más exigente. Y sabe perfectamente quién le está contando las historias, por eso, y ahí no hay engaños, ¿no? Y luego que también hay una comunicación que no había antes, porque es verdad que la radio tiene esa magia que no tiene la televisión, pero tú hacías un programa y ya está, pero ahora con internet es que si metes la pata o si hay algo que no les gusta, automáticamente tienes algún mensaje en redes sociales que te lo dice. Cosa que antes no pasaba, para lo bueno y para lo malo, por supuesto. Antes tenían que escribir la carta. Claro, claro, pero ya costaba un esfuerzo y había que pagar el sello y el sobre y en fin. Eso ya costaba más tiempo y dinero. Claro, ahora es inmediato, o sea, ahora incluso en los programas, por ejemplo en Avellán, en La Jungla, bueno, y en el resto de programas lo hacen por WhatsApp, tienes un número y piden una canción o sacan un tema para que la gente diga algo y que opine sobre lo que sea y con el WhatsApp en el momento, en directo lo estás viviendo. Eso no pasa en ningún medio de comunicación. Bueno, son las evoluciones del mundo de la comunicación donde nos Pero movemos, bueno, ¿no? oye, que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda, sí. Porque íbamos a hablar, nos ibas a contar un caso que tuvo lugar en la base aérea militar de Morón de la Frontera, ¿no? Sí. A ver, hablaba cuéntanos. con Nando, que somos cuasi vecinos, porque yo estoy mochila en Riste de aquí para allá. Eso me ha dicho. Y estoy parando mucho ahora en Zamora y preparando muchas cosas en Zamora y el Camino de Santiago y recuperando la historia y la leyenda y enigmas de los ojos del Duero que llamaban los romanos a la capital olvidada, ¿eh? Que nadie olvide que Zamora es la única ciudad, no de España sino de toda Europa, que más templos románicos tiene por metro cuadrado, donde las piedras hablan y en cada esquina hay una leyenda de diferentes perspectivas, ¿eh? Y se tardó mucho en conquistar, ¿no? En más de una hora, ¿no? Un poquito. Y cuando hablaba con Nando para preparar, le decía, bueno, mira, estamos en junio, la semana que viene se cumplen los 71 años de la moderna era OVNI, y dentro de 20 días el incidente Roswell, ¿no? Para que Nando lo habrá contado muchas veces, pero yo le proponía, bueno, vamos a hablar de ovnis, y además es su tema y le apasiona, ¿no? Los ovnis están denostados, fíjate, hablábamos de comunicación, ¿no? Es uno de los temas más peliagudos porque parece que no vende, entre comillas, ¿eh? Pocos reportajes verás de campo, pocos reportajes verás en la tele y pocos reportajes verás en las revistas, fundamentalmente por dos razones. Una, primero, no venden, o los que mandan en los medios creen que no venden, esto sería digno de analizar, y quedan poca gente como Nando, o como otros reporteros como Caravaca, bueno, te diría, la cifra no pasa de 10 personas que todavía a día de hoy se dedican a perder tiempo, entre comillas, es decir, a quitárselo de estar con su familia, de estar con sus amigos, de estar con su gente, para visitar a un abuelo, a un vecino de un pueblo que dice haber visto una luz. Bueno, quedan pocos de eso. Pero quizá el que hace el que hace ese programa a lo mejor está mal visto porque parece como que no sea serio, pero sin embargo de cara al oyente el tema de ovnis yo creo que es de las secciones que más interesan, porque de hecho a mí me pasa a veces en Twitter, pues tenemos una sección de cine de terror con Miguel Ángel Plana, tenemos una de crímenes con Elena Merino, tenemos otra de misterio puro y duro que pues hablamos o de fantasmas o de lo que sea, y la de ufología, yo no sé si es que Nando la mueve mucho, pero siempre es la que más despierta pasiones. Te digo cuál es la clave, es que tú fíjate que 3 nombres me has dado, ¿vale? Claro, en esto influye mucho también a la hora de quién te lo cuenta y cómo te lo cuenta. Mira, Elena, que la mando un besito desde aquí, a la que quiero un montón, para mí es la Margarita Landi de junto con Mónica González del mundo de la criminología, sí, a día de hoy. Miguel Ángel Plana es
una barbaridad la enciclopedia y los conocimientos y la sabiduría que tiene. Y que lo comunica muy bien, además. Y Nando lo comunica muy bien. Sigue siendo uno de esos reporteros de raza, de la vieja escuela, llámalo ufólogo, llámalo como quieras, que sigue acudiendo al lugar de los hechos, entrevistando a los testigos y luego contándote una historia. Claro, en el mundo de los ovnis hablábamos de ovnis y nos centramos en el tema. Yo le decía, se cumplen 70 años, van a ser 71 años del nacimiento del concepto platillo volante y de la moderna era ovni, ¿no? Desde que el piloto Kenneth Arnold, allá por el mes de junio, 24 de junio, si mal no recuerdo, viera sobre el monte Rhine 8 luces, 8 objetos luminosos, ¿no? Y acuñaba a la prensa platillos volantes. Bueno, para mí el fenómeno ovni, esto sería muy largo de contar, viene acompañando al hombre desde que tiene conciencia de su existencia. Está catalogado en todas las culturas, llamado de diferentes formas, etiquetado de diferentes nombres. Le decía, bueno, podemos tocar el tema de los ovnis, pero vamos con un caso muy desconocido. Hace unos meses se hacía público que el Ejército del Aire, a través de su página web, ponía a todos los lectores, a todos quien quisieran, los expedientes desclasificados que hay desde los años 90. 82 expedientes, 1900 páginas. Bueno, lo que fue la desclasificación, fraudulenta desclasificación, ¿ves? Como soy bibliotecario archivero de carrera, te lo puedo decir, cuando se desclasifican los documentos hay que desclasificar los originales y toda la documentación, y cuando uno, como es mi caso, como el de Nando, ha perdido el tiempo en ir a la biblioteca del Ejército del Aire en Madrid, en Moncloa, a revisar esos 6 archivadores, descubre que faltan informaciones, faltan entrevistas, faltan documentos, faltan informes. Luego ya lo más sobrecogedor es cuando te pones a investigar, ¿no? Que no concuerdan horas, que no concuerdan fechas, que no concuerdan testimonios. Vamos, un desastre que podría llegar hasta ser denunciable, como lo ha hecho JJ Benítez en muchas ocasiones. ¿Pero ¿no? por qué pasa eso? ¿Por negligencia? ¿Por ocultar temas? ¿O por qué? Mira, no hay que ser tan conspiranoico, ¿eh? En el tema de los ovnis, y ahora lo entenderás. Sí. Vamos a ver, en el caso de la desclasificación, ¿fue una negligencia o fue un comercio en toda regla? Porque a día de hoy se tienen los documentos, sido publicados en diferentes boletines, como el Decano, como el Ojo Crítico, por un buen amigo, Manuel Carballán, sí, ¿no? En los que se ven los contratos, en los que se ven los contratos entre civiles y el Ejército del Aire, un investigador muy concreto que es Ballester Olmos, lo siento, porque yo le tengo mucho, es valenciano además, y eso es inaudito, es ilegal, es decir, las Fuerzas Armadas no pueden contratar a un civil experto en ovni, además experto en ovnis en su rama más escéptica, para dar solución a expedientes que vulneraron el espacio aéreo español, que pusieron en jaque la seguridad del Estado. El incidente de Manises del que te hablaba antes fue sonado y a día de hoy sigue sin respuesta. Y es uno de los 3 de los 82 en los que aparece la palabra extraterrestre en el informe oficial. ¿Son incómodos? Sí. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, porque no creo que nunca las Fuerzas Armadas reconozcan que hay un fenómeno que vulnera nuestra seguridad y que no tienen respuesta para explicar lo que es. Eso por un lado. Y por otro lado, porque es la cortina de humo perfecta para hacer todo tipo de, no te voy a decir experimentos, pero sí de pruebas militares, ¿no? Yeah. La seguridad está ahí. Lo que sí que es cierto es que hay casos, como el que te voy a contar, que nunca van a aparecer en la biblioteca, nunca van a ser desclasificados y que a día de hoy no existen. Este ocurrió en Navidad, el 25 de diciembre de 1981, en la base aérea de Morón de la Frontera. Para todos los oyentes recordar que es una de las bases compartidas con la USAF norteamericana. Allí estaba el teniente Felipe Carrasco, vamos a llamarle así porque a día de hoy sigue en activo, relacionado con las comunicaciones a nivel OTAN, con categoría nanosecret. Él, junto con 3 personas más, son los únicos capacitados para hacer determinados trabajos con los ejércitos de todo el mundo. Él estaba de guardia, estaban preparando junto con 9 soldados más la cena de Navidad cuando entró un cabo de guardia en las estancias, en el recinto de vuelo. Entró desencajado y les pidió que salieran a la pista de aterrizaje y despegue de una de las bases más seguras que hay en este país, junto con Torrejón, junto con San Javier, junto con Zaragoza. Bueno, de hecho es el hangar de los Ferrari del aire, de los Eurofighter a día de hoy. Salieron a pista
y lo que pudieron ver los 10 soldados era un objeto con forma de Zeppelin de más de 40 metros de longitud, con una especie de ventanitas luminosas en la panza, a mitad de panza, que sobrevolaba la pista sin hacer ningún tipo de ruido, ni emitir ningún tipo de sonido, como unos 2 metros de altura. Esa visión duró al menos como unos 5 o 10 minutos, y me decía el teniente Felipe Carrasco, que me lo contó a pie de pista el caso, porque nos pudimos colar, entre comillas, en la base aérea Morón de la Frontera. Que os costó mucho, por lo visto, ¿no? De permisos. Un año de espera. Fue un ¡Qué año barbaridad! de espera y ¡Qué sin constancia! saber realmente lo que íbamos a hacer. Pero bueno, es lo que tiene la investigación de campo. Hay que saber esperar. Mucha paciencia. En los archivadores quedan casos que se quedan parados durante meses, quizás años, y el día menos pensado se reabren y puedes seguir investigando. Y este era uno de ellos, ¿no? Se quedó parado durante un año. Y como te decía, bueno, pues tuvieron tiempo en esos 5 o 10 minutos de ver ese objeto, no solamente ellos. Fueron llamando garita a garita, y hay un total de 10 garitas en la base aérea de Morón de la Frontera, comprobando si todos los soldados que estaban de guardia estaban contemplando lo mismo. Y todos contemplaron lo mismo. Ahí va. ¿Y en cuántos en total, más o menos? Estaríamos hablando de entre 15 y 20 soldados, noche de Navidad, sin ningún tipo de plan de vuelo, sin ningún tipo de experiencia, de experimento, bueno, sí, una noche tranquila, la más tranquila del año, quizá. Completamente. Sí. Llamaron al capitán de guardia y esperaron aviso. Y así transcurrió toda la noche. Todo hay que decir, y sanando que, como me decía el teniente Felipe Carrasco, tal como apareció, aquel objeto desapareció. O sea, se esfumó. Ya estamos. Cogió pista, levantó el vuelo y desapareció como si fuera una estrella más. 24 horas después se presentó un teniente del Ejército del Aire, hizo el pertinente parte, abrió la pertinente investigación, tomó declaración a todos, y es uno de los muchos casos que no aparecerán entre los expedientes desclasificados, investigados por el Ejército del Aire a través de una instrucción que es la IG 40/5, que es un modelo instructivo para las Fuerzas Armadas, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, de cómo se debe actuar ante casos donde pues, las fuerzas de seguridad del Estado, los miembros de las Fuerzas Armadas, son testigos desde luces en los cielos hasta, entramos en una segunda fase, encuentro con artefactos desconocidos, o incluso un tercer tipo, ¿no? Los supuestos tripulantes de esos artefactos cuando se dejan ver. Uno de los muchos, y uno de los que quedarán archivados en una carpeta y que nunca se contarán, porque ¿qué puedes decir, Isa? Nando? ¿Qué fenómeno es capaz de romper la seguridad nacional de una base compartida? ¿Qué fenómeno es capaz de aparecer y desaparecer, de mostrar las cualidades que lleva mostrando el fenómeno OVNI a lo largo de décadas, no, de siglos, ¿no? Yo digo que son como los dioses, tienen la capacidad de manejar dos propiedades que nosotros solamente atribuimos a los dioses, el espacio y el tiempo, ¿no? Aparecen, desaparecen. Pero volvemos a lo de siempre, no tiene sentido el que aparezca y desaparezca sin ninguna finalidad, o sea... Bueno, eso sí, le preguntaba yo al teniente, al teniente Felipe Carrasco, digo, bueno, ¿qué sentido tiene? Y me decía algo que es muy inteligente, observar. Quizás lo que han hecho siempre, quizás lo que han hecho siempre, o lo que hace siempre el fenómeno OVNI, observar. Quizás somos como hormiguitas, ¿no? Como nosotros vemos a las hormigas. Y esa es la sensación que a uno le queda, ¡qué miedo! ¿no? Cuando hace un análisis de la historia OVNI a lo largo del tiempo, ¿no? El fenómeno OVNI, fíjate, discos solares cambiaron el concepto religioso del antiguo Egipto, el dios Ra apareció con Akenatón ahí y fue un encuentro para muchos relacionados con estas luminarias no identificadas. En todas las culturas aparece reflejado esos dioses de ayer o ángeles de ayer extraterrestres de hoy, los Vimanas en la India, Viracocha en Sudamérica, los Emsomhor en Egipto, los Aku Aku que pude buscar en Pascua. Mira, hace unos meses estaba en Beijing, en China, realizando una serie de conferencias del Camino de Santiago y podía visitar la ciudad prohibida. También dicen que erigida y construida por mandato de los dioses venidos del cielo. Es decir, en todas las culturas y a lo largo del tiempo tienes ese fenómeno. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, hay un momento
yo que me estoy haciendo más mayor, que digo lo mismo que decía Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Dan ganas de mandarles a hacer cósmicas puñetas, ¿sabes? Sí, desde luego, porque oye, además, tantos kilómetros y tantos 7 años para venir, como poco, para nada. Si vienen de otros planetas, que eso sería digno de analizar, ¿no? Que el fenómeno es real, es una realidad, valga la redundancia ahí, ¿sabes? Es decir, hay un fenómeno que nosotros etiquetamos como OVNI, objeto volador no identificado. ¿Qué naturaleza tiene ese fenómeno? Ojo, claro. Ahí entramos en un abanico de explicaciones muy interesantes. Además, dentro de nada vamos a hablar con Alfonso Trinidad después. Hombre, vamos a hablar también de ufología, pero tengo a Nando aquí callado y seguro que te quiere hacer alguna pregunta, pero Nando, un minutito. Digo que qué envidia me están dando, porque claro, yo he vivido en una época, pues ya ves, tengo 32 años, donde no hay esas oleadas ovnis que se vivían antaño, todos estos misterios que estaban ahí, y es muy difícil rescatar hoy en día historias nuevas, porque hay testimonios que van saliendo y tal, pero vamos, Fran, de verdad que un honor tener a una persona en Zamora como tú, que ojalá el placer no. Ellos siguen apareciendo, y nosotros debemos seguir buscándolos. Sí, lo que pasa es que somos pocos los que cogemos nuestro cuaderno de escampo, nuestra grabadora, lo decía antes, ¿no? De verdad, y nos vamos a un pueblo porque alguien ha visto una luz. Luego no sabremos si esa luz es realmente ese misterio, ¿no? Que tanto buscamos, los no identificados. Muchas veces, en el 80% de los casos, tiene una explicación, ¿no? El testigo ha interpretado pues el paso de un meteorito, de un bólido, de pues algo que no conocía, ¿no? Un fuego fatuo, vete tú a saber. Pero de todos esos casos que poco a poco van quedando en esos archivos, hay un 5%, un 10% que pone en jaque todo. Y ese es el camino, ¿no? Como pasa con el misterio en general, con los fenómenos, los poltergeists. Al final, camino y meta se confunden. Y ellos, sean quienes sean y vengan de donde vengan, si sigues la pista correcta de forma honesta, te llevarán a más casos, y si no, te pararán en seco. Bueno, que la historia se repite, Nando, no desesperes, que igual viene una oleada, cuando menos, es que eres muy joven aún, que nos tenemos que ir, chicos. Bueno, que ha sido un placer, Fran, y tenemos pendiente un café ahí en Zamora, Hecho, tenemos que rescatar historias, anda que no hay en Zamora. Igual rescatas el café OVNI, tú también lo plantas en Zamora, Nando? Bueno, de todas maneras tengo las jornadas de ufología que ya están calentando los motores para el 21 de julio, y bueno, es café OVNI anual, como quien dice, ¿no? A ver si, Fran, lo tienes ahí. ¿Sabes? Si estoy que cuente conmigo, no lo sé. Si estoy, gracias. Si estoy, bien hallado, un placer compartir y disfrutar de nuestra pasión. Fíjate, habrá mucha gente que esté diciendo, joder, el tema de los ovnis, ¿no? Hablaba así, sanando. Pues fíjate, ahora es un buen momento para volver a mirar al cielo. Vivimos en una sociedad muy vertiginosa, ya no te diría solamente muy capitalista, en el que vale más lo que se tiene que el ser, y ahora llegan los meses de verano, y lo que va fenomenando en Zamora es muy bonito, porque es una forma de recuperar una parte del ser humano que está anestesiada, olvidada y marginada, ¿no? Que es la mágico-sagrada, la capacidad de volver a mirar a las estrellas, que no miremos al asfalto, no miremos al cemento, y que volvamos a mirar hacia el cielo y descubrir lo pequeñito que somos, y sobre todo, si vemos un ovni, mejor que mejor. Y un cielo precioso el que hay en verano. Chicos, que nos vamos, que ahora sí que sí. Adiós. Un placer a los dos. Fran, nos hemos quedado cortos, tendríamos para una hora o dos. Cuando queráis compartimos. Otra vez hablamos, cuídate. Venga, feliz verano. Hasta luego.